Muy bien, hermanos, ¿qué tal? Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Pues realmente nos gozamos en la alabanza y en verdad, como dice la última alabanza, necesitamos la ayuda de Dios para cambiar lo que hay muy dentro de nosotros. Seguimos trabajando en eso, mis hermanos, en verdad, dejemos que el Señor obre en nuestra vida, obre en nuestro corazón, en nuestra mente, y que realmente no nos aferremos a ideas, pensamientos o cosas que simplemente son obstáculos que nos impiden crecer y madurar en la fe. Entonces realmente pues necesitamos la ayuda de Dios para cambiar todas esas cosas que hay muy dentro de nosotros y que simplemente son un estorbo. Entonces pues vamos, y precisamente de eso se trata, mis hermanos, el venir, el congregarnos, el estudiar la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, a través de los mensajes que vamos compartiendo, pues hay que dejar que el Señor trabaje en nosotros. No solamente venir y escuchar, o sea, ¿verdad? No simplemente venir y tomar asiento o venir simplemente por venir, por cumplir, sino venimos con la idea, con la ilusión, el anhelo de que nuestra vida sea cambiada, que nuestra vida y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestro corazón sea renovado a través de la palabra de Dios, a través de la adoración y a través de la oración. Entonces, gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por sus vidas, y pues como siempre es un gusto poder estar todos juntos compartiendo este momento. Y bueno, pues vamos a continuar nuestro estudio, y pues abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Vamos a leer del 35 al versículo 51. ¿Ya lo tienen? ¿Lo tengan? Digan un amén. Eso, bueno, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a continuar el estudio. La semana pasada comenzamos, ¿verdad?, un estudio llamado Jesús halla y llama a sus discípulos. Y este va dentro del tema o de la unidad que se titula El precio de ser un discípulo de Cristo, ¿verdad? Y como parte del tema que comenzamos a analizar o a estudiar hace 8 días, dijimos que cómo es que Jesús halla y cómo es que Jesús llama a sus discípulos. Y cómo es que estos discípulos, una vez que son hallados y son llamados por Cristo, asimilan el encargo, la tarea, la responsabilidad, la comisión de ser un discípulo de Jesús. O
¿sale? Al mismo tiempo, determinamos que si todos nosotros hemos sido hallados y hemos sido llamados por Dios, entonces Él nos usará para buscar a otras personas que necesitan de Cristo, que necesitan conocer a Jesús. Aquí, y este es aquí, mis hermanos, donde se asimila, donde entendemos, donde comprendemos ese encargo, esa comisión, esa tarea del discípulo. Pues como comenzamos a ver en el estudio, y de acuerdo a lo que fuimos viendo en este pasaje que acabamos de leer, el hecho de venir a Jesús, el hecho de obtener la salvación, el hecho de ser hallado y llamado por Cristo, es el resultado o es el fruto de muchas formas que Él utiliza, ¿sí? Recuerden, mis hermanos, que si bien hay un solo camino a Dios, el cual es Jesucristo, hay muchas maneras diferentes en que Jesucristo interviene en la vida de las personas para llevarlos a Dios, ¿sí? Solamente hay un camino, es Jesucristo, pero hay muchas maneras que Jesús utiliza para llevarlos a Dios, para obtener la salvación. Entonces, vimos pues en la clase pasada y detectamos una de las formas que Jesús utiliza para hallar a sus discípulos y llamarlos y obtener la salvación, es de que la salvación es la consecuencia de la predicación de la palabra de Dios, o es el fruto de la predicación de la palabra de Dios. Acuérdense que vimos que Juan el Bautista predicaba un mensaje: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es de quien yo les dije. ¿Se acuerdan que dijimos? Que significa, este es de quien yo les prediqué, a él síganlo. Entonces, estos discípulos, Andrés, y determinamos que el otro discípulo que no se menciona su nombre era Juan, por la manera en cómo se escribió el Evangelio, Andrés y Juan siguieron a Cristo, y Cristo les dice, ¿qué buscan? Y ellos dicen, ¿dónde moras? Analizamos esas frases, ¿se acuerdan? Y Jesús les dice una frase, les dice unas palabras, venid y ved, ¿sí? Las cuales son importantes y hay que considerarlas mucho, mis hermanos. Para los que no las anotaron, los que no vinieron hace 8 días o los que no escucharon el mensaje, rapidísimo. La palabra venid significa acercarse o pasar. La letra I se utiliza como una conexión que significa cuándo o en verdad. Y la palabra ved significa comprender, conocer, descubrir o experimentar. Entonces lo que Jesús les decía a sus discípulos, que acércate y pasa conmigo, y cuando tú lo hagas, en verdad vas a comprender, vas a conocer, vas a descubrir, vas a experimentar el verdadero propósito de la vida, el verdadero propósito para lo cual yo te he hallado y te he llamado, ¿sí? Y lo mismo nos dijo a nosotros, mis hermanos, venid y ved en su momento, en su tiempo. Por eso estamos aquí, ¿sí? Y nosotros tomamos esa decisión de venir, de entrar con Cristo, de pasar con Cristo, y estamos descubriendo, o hemos descubierto, y estamos experimentando el verdadero propósito de ser un discípulo de Cristo. Y que ese es el fundamento o el propósito de los estudios. Muy bien, esto fue a modo de repaso, ¿verdad? Ahora vamos a ver en esta mañana la segunda y la tercera forma que Jesús utiliza para hallar y llamar a sus discípulos. Entonces, la segunda forma es la salvación resulta del interés personal de un familiar, ¿sí? La salvación resulta o es el fruto del interés personal de un familiar. Seguimos en el versículo 40 al 42, el relato sigue, parece que es un relato así continuo, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, que traducido significa roca, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con calma, vamos a ir paso a paso, y vamos a ir analizando también cada uno de estos personajes, mis hermanos. Y Andrés es una persona, en verdad, muy interesante. Y hay ciertos puntos importantes en la vida o en el ministerio de Andrés. Fíjense, uno de estos puntos es que cuando el Evangelio habla de Andrés, generalmente lo describe o hace de referencia a él como Andrés, hermano de Simón Pedro. Cada vez que leen de Andrés en la Biblia, se van a dar cuenta que generalmente dice Andrés, hermano de Simón Pedro, ¿sí? Otro punto interesante es que a pesar de que Andrés no se menciona
en repetidas ocasiones en los evangelios, él tiene algo que lo distingue de su hermano y de los demás discípulos. Y esto en verdad es importante, mis hermanos, en cuanto a la labor, en cuanto a la tarea que desempeñó Andrés. Y es que la tarea de Andrés fue especial, mi hermano. Cada vez que la Escritura, la Biblia, describe a Andrés o habla de Andrés, Andrés siempre está llevando a alguien con Cristo. ¿Sí? Si se dan cuenta, cada vez que lean y vean a Andrés en la Biblia, él siempre está llevando a alguien con Jesús, le está presentando a alguien a Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el mismo, en el capítulo 6, si quieren ir, pues ahí nada más denle la vuelta, en el capítulo 6, versículo 8, dice, 8 y 9, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿verdad? Entonces vemos a Andrés que es en la alimentación de estos 5,000 personas, que Andrés es el que anda buscando, el que anda movido buscando una solución y ve a un muchachito y se lo presenta y se lo lleva a Cristo. Digo, cualquier otro posiblemente hubiera dicho, a ver, ¿tú qué tienes? 5 panes y 2 peces, no, llévatelo, eso no nos va a alcanzar para nada, ¿verdad? Pero Andrés dijo, a ver, se lo llevo a Cristo. Señor, aquí encontré este muchacho que solamente tiene esto. ¿Sí? O sea, le llevó a Cristo, lo presentó con Cristo. Y bueno, yo me imagino que este muchacho creyó en Jesús porque el relato dice que sobraron varias canastas de pan y de peces que seguramente por ahí se las llevó, algunas se las llevó este muchacho. O sea, salió hasta bendecido este joven, ¿verdad? Entonces, también en el Evangelio de Juan, ahí mismo en el capítulo 12, en el versículo 20, dice, del 20 al 22, dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. O sea, ellos le presentaron a estos griegos a Jesús. Vemos pues otra vez a Andrés llevando personas con Cristo. ¿Sí? Entonces podemos ver que la obra personal de Andrés se inició inmediatamente que él pasó ese tiempo con Jesús. ¿Se acuerdan? Dijo, venid y ved, y pasaron con él ese día. Entonces su ministerio, su obra, su tarea de Andrés empezó inmediatamente después de haber conocido a Cristo y empezó con los de su familia. ¿Sí? Y esto, mis hermanos, es realmente un buen testimonio, ¿sí? Porque dice el Evangelio que el día siguiente, que después de haber pasado ese tiempo con Cristo, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, es uno de los 12 que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Entonces, esto, mis hermanos, en verdad es un buen testimonio y un buen ejemplo para cada uno de nosotros. ¿No lo creen? Imagínense tener el complejo de Andrés. ¿Sí? Tener un poquito de ese complejo de Andrés, que donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos, tratar de buscar a uno y llevarlo a Cristo, presentarle a Jesús, introducirlo un poco, decir, este es Jesús, este es Cristo, ¿sí? Entonces, puede ser que alguien posiblemente piense que el papel o la labor o la tarea de Andrés pues no fue tan relevante, ¿verdad? Porque bueno, pues nada más llevó al muchacho con los panes, solamente les presentó a los griegos, pues se llevó a su hermano Pedro. Incluso les aseguro que muchos de nosotros ni siquiera hemos tomado un tiempo para considerar la vida y el ministerio de Andrés. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque como mencionamos, se hace referencia a él muy pocas veces, ¿sí? A comparación de otros discípulos que aparecen más y que sus intervenciones son más destacadas. Andrés casi puede pasar desapercibido. Sin embargo, mis hermanos, si nos ponemos a pensar un poquito y lo analizamos bien, nos daremos cuenta que el día que Andrés llevó a Pedro con Cristo fue uno de los mejores días en todo su ministerio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia y pasamos los evangelios y llegamos al libro de los Hechos, vemos a Pedro
predicándole a más de 3,000 personas en el día de Pentecostés. Y todos podemos darnos cuenta, porque lo hemos leído y conocemos la vida de Pedro, que Dios usó a Pedro de una manera maravillosa y poderosa, ¿sí o no? Pero todo comenzó cuando Andrés buscó a su hermano y lo llevó con Cristo. Ese día empezó. Yo creo que por eso se hace referencia un poco a Andrés, hermano de Simón Pedro, como una manera de, pues, de darle un poquito de honor a Andrés. ¿Sí me explicó? Porque, o sea, todos conocemos a Pedro. Entonces, puede ser que Andrés pase desapercibido para muchos, ¿sí? Pero el hombre que él llevó a Jesús, ¿sí? Pedro, se convirtió en uno de los más intrépidos y poderosos evangelistas de la historia. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Entonces, pensemos un poco, o por ejemplo, mis hermanos, ¿alguna vez nos hemos preguntado, por ejemplo, quién llevó a Jesús a alguno de esos predicadores o evangelistas que escuchamos regularmente o que admiramos? Por ejemplo, alguna vez nos hemos preguntado quién llevó a Cristo al pastor Chuy Olivares, Armando Alducin, Charles Spurgeon o cualquier otro que tú admires. O sea, esto nos deja una gran enseñanza, mis hermanos, una gran lección. Siempre hay alguien, ¿sí?, de quien casi no se escucha mucho, pero esa persona únicamente considera su trabajo, su tarea, su labor en llevar personas a Cristo, ¿sí?, sin tanto reflector, sin necesidad que se esté hablando de él. Por eso les digo, yo creo que por eso es de que aquí se menciona a Andrés, hermano de Simón Pedro, como parte de decir un reconocimiento a Andrés, ¿no? Ahora bien, posiblemente hay algunos de nosotros que estemos pensando, me gustaría ser como Andrés y llevar personas a Jesús, ¿cómo le hacemos? Bueno, mi hermano, hay que seguir lo que hizo Andrés. Búscalos, invítalos a la iglesia, invítalos a escuchar un mensaje, invítalos a un estudio bíblico, preséntales tú a Cristo, simplemente diles, ven y ve, venid y ved, ¿ok? Pero vean pues, mis hermanos, qué importante es el trabajo cuando un familiar se dispone a buscar a sus familiares, a seguir orando por ellos, a seguirles presentando, a no desmayar en presentarles a Cristo. Algún día Jesús los puede llamar y los puede traer, ¿sí? ¿Amén? Sí. Bueno, otra forma que Jesús utiliza para hallar y llamar a sus discípulos es la siguiente: la salvación resulta de un encuentro decisivo con el Señor, ¿sí? La salvación resulta o es el fruto de un encuentro decisivo con el Señor. Y mismo seguimos en el versículo 43, dice del Evangelio de Juan, capítulo 1, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. A ver, mis hermanos, ¿qué podemos observar aquí? ¿Sí? ¿Qué vemos? Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y solamente se hace referencia a que Felipe era de Betsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro. ¿Qué podemos ir observando en este versículo? Bueno, que el Señor aborda a Felipe sin intervención humana, ¿sí? Simplemente lo ve, se acerca a él, lo aborda y le da una instrucción, ¿sí? Porque ni siquiera es una sugerencia, es una instrucción. Dice: sígueme, ¿sí? Ahora, la palabra sígueme es interesante y relevante, porque viene del griego keleuxos, y significa acompañar y significa estar en el mismo camino con alguien. Pero también, mis hermanos, dependiendo del contexto en que se utiliza esta palabra, se puede entender como unión o en una forma de expresar a mí o mío. Entonces, para expresarlo un poco mejor o darle más idea al texto, posiblemente Jesús vio a Felipe, se le acercó y le dijo: Felipe, ¿anhelas ser un hombre espiritual? ¿Te gustaría ser un hombre espiritual? Ven, acompáñame, únete a mí, porque tú eres mío. Sígueme. O sea, en todo lo que encierra esa palabra, podemos ver que Jesús tal vez dijo: acompáñame, únete conmigo, porque tú eres mío.
Y aquí, mis hermanos, podríamos ponerle nombre, ¿sí? O las personas que nos están escuchando. ¿Anhelas ser un hombre espiritual? ¿Anhelas cambiar tu vida? ¿Anhelas pensar diferente? ¿Anhelas ver la vida desde otra perspectiva? ¿Anhelas tener las fuerzas para luchar en esta vida? ¿Lo anhelas? ¿Te gustaría? Entonces dice Jesús, acompáñame, únete a mí, porque tú eres mío. ¿Sí? Eso fue lo mismo que Jesús nos dijo a muchos de nosotros. ¿Sí? ¿Anhelas cambiar tu vida? Sí, pues ven conmigo, únete. ¿Sí? Ahora bien, vayamos entendiendo algo, mis hermanos. Felipe era diferente de Pedro y de Andrés, ¿sí? Porque cuando Jesús halló a Pedro, ¿sí? Fíjense, lo que hizo que el corazón de Pedro quedara cautivado por Cristo y viniera a él y se rindiera a él, fue que Jesús primero le dijo lo que era y después le dijo lo que iba a ser, ¿sí? Entonces, todos conociendo la vida un poco, porque todos tenemos entendido que, y hemos escuchado hablar de la vida o del apóstol Pedro, y sabemos que todos tenían un carácter un poquito disparejo, inestable, ¿no? Generalmente cuando se habla de Pedro se dice, no, es que Pedro tenía un carácter así, inestable, de repente era se alteraba, era muy impulsivo, se enojaba hasta porque la mosca le pasara por enfrente. Entonces tenía un carácter y una personalidad un poquito inestable. Pero Jesús le dice, tú eres Simón, ¿sí? Eres Simón, hijo de Jonás, pero ¿sabes qué? Un día serás como una roca, porque Pedro significa roca, ¿sí? Entonces vamos aprendiendo algo, mis hermanos, y esto es hermoso de nuestro Señor Jesucristo, que Él mira y examina a Pedro no en los términos de lo que Él es en ese momento, sino en los términos de lo que Él podía llegar a ser. Y así nos examina el Señor a nosotros, ¿sí? Y dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres Simón, hijo de Jonás, el pescador, aquel muchacho que tiene un carácter súper inestable, ¿verdad? Que de repente eres impulsivo y testarudo y tal vez hasta grosero y que te enojas por todo. Pero ¿sabes qué? Ven, sígueme, porque un día llegarás a ser como una roca. ¿Sí me explico? Entonces, y eso es lo hermoso, que Dios nos examine a nosotros, no por lo que somos, ¿sí? Si no se imaginan, si nos examinara por lo que somos, ni quien quisiera, ¿sí? Pero Él nos examina por lo que podemos llegar a ser si permitimos que Él trabaje en nuestras vidas. Por ejemplo, es como los que trabajan en la construcción, ¿no? Nuestro hermano Rigo, nuestro hermano José Luis, que han trabajado en la construcción. Imagínense, por ejemplo, que alguien le dice al hermano Rigo, a ver, Rigo, necesitamos que vengas aquí para que veas esta casa y la repares. Pero no le dicen cómo está la casa, simplemente le dicen ven. Y llega el hermano Rigo y lo primero que ve es una casa en ruinas, así abandonada, totalmente fea, así despintada, cayéndose, mugrosa, sin puertas, sin ventanas, y por dentro la casa hecha pedazos, ¿sí? Entonces, si el hermano Rigo examina esa casa en términos de lo que es, pues seguramente el hermano Rigo dice, ¿qué? Yo aquí ni me meto, ¿qué? No, yo aquí ni me bajo. Pero si el hermano Rigo examina esa casa en términos de lo que él, con su trabajo, con la motivación, con el anhelo, con sus pensamientos, con sus ideas, con el amor que le tiene a su labor, lo ve en términos de que esa casa podrá llegar a ser así o podrá verse de esta forma, entonces el hermano le va a poner empeño y va a trabajar y va a aplicar sus ideas, sus conocimientos y todos sus sentimientos para que esa casa quede lo mejor posible. De esa manera nos examina el Señor. Él no nos examina por lo que somos, sino por cómo vamos a llegar a ser, ¿sí? En ocasiones vemos a las personas en quien Dios pone su mano y se ve simplemente lo que son esas personas, lo que aparentamos. Pero lo más importante es que Dios ve lo que vamos a hacer, ¿sí? Como por ejemplo ese día que yo les comenté, mis hermanos, de verdad, el día que me tocó predicar, yo de repente pues consideré cómo era yo antes. Y si a mí me habían dicho en este tiempo, tú un día vas a predicar la palabra de Dios, en serio no se los hubiera creído. Pero Dios no me examinó, o no nos examina, o no me examinó por lo que yo era, o cómo fui, sino por lo que yo podía llegar a ser si nosotros, ¿sí?, dejamos y escuchamos y atendemos el llamado de Cristo a seguirlo,
¿sí? Y si permitimos que Él ponga sus conocimientos, sus pensamientos, su amor, Él trabaje en nuestras vidas, entonces vamos a llegar a ser instrumentos de Dios. Amén. Jesús vio a Pedro y le dijo, tú vas a ser una roca. Y Pedro vino a Cristo y todos conocemos cómo Dios usó a Pedro. Amén. Y de eso se trata. Ahora bien, Jesús ve a Felipe y no tuvo un mensaje especial para Felipe, simplemente le dijo, hey, Felipe, sígueme. Y aquí podría alguien preguntar, o podríamos preguntarnos, ¿y por qué Jesús trató de diferente forma a Felipe que Pedro y Andrés? ¿Por qué creen? Pues porque son personas diferentes, ¿sí? Como dijimos la semana pasada, Dios no usa estereotipos, no usa el mismo método para obrar en las personas, ¿sí? Y eso es bueno, porque si Dios usara el mismo método, muchos estaríamos fuera de Él. Y gracias a Dios, que como todos somos diferentes y tenemos una personalidad y un carácter diferente, Jesús trabaja con nosotros de una manera muy especial, ¿sí? Entonces, ahora bien, ¿qué podemos decir acerca de Felipe? ¿Sí? Bueno, en este Evangelio de Juan es donde se registra mayormente su participación. En los otros evangelios se menciona simplemente como uno de los 12 discípulos. Ahora, Felipe se ve, por ejemplo, en la alimentación de los 5,000, es Felipe quien le dice a Jesús que mejor los despidan a la gente porque ni con 200 o 500 denarios alcanzaría para comprar pan para todos. También es Felipe quien, cuando los griegos le dijeron que querían conocer a Jesús, Felipe no supo qué hacer y le preguntó a Andrés, ¿no? Ahí es donde también participa Felipe. Y también Felipe es quien en el aposento alto le hace un comentario interesante a Jesús y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Entonces son algunas participaciones de Felipe. Ahora, el relato dice que Felipe era de la misma ciudad de Pedro y de Andrés. Sin embargo, ellos no llevaron a Felipe con Jesús. Y eso es curioso, ¿no? Porque siendo prácticamente, digamos, vecinos del mismo lugar y sabiendo Jesús que Felipe iba a ser uno de sus discípulos, ¿por qué no le dijo, a ver, tráiganmelo? ¿Sí? Es curioso. ¿Por qué Jesús utiliza otro método? Algunos eruditos, estudiosos de las Escrituras, concuerdan en sus comentarios en que Felipe es de esas personas que nadie se acuerda o nadie se acordaría de invitarlas o de llevarlas a los estudios o a la iglesia debido a su personalidad. Se dice que Felipe era un hombre callado, era un hombre tímido, pero que era un hombre inteligente. ¿Sí? Esas personas que podrían ser invisibles a la vista de todos, es decir, podría pasar desapercibido por su manera de ser. No era una persona muy social, le costaba trabajo integrarse a grupos, ¿sí? De esas personas que dicen, hola, ¿qué tal? Y ya, como si nada. Tímido, callado, que le costaba trabajo socializar. Entonces, es por eso que el Señor solo tuvo que ir, lo halló, lo llamó, le dijo, sígueme, y él lo siguió y se convirtió en un discípulo de Jesús. Y esto, mis hermanos, nos deja otra gran lección. Dios no se limita a llevar personas a la salvación solamente los domingos en la iglesia durante el servicio. Jesús puede encontrar a una persona y llamarlo para que lo siga en cualquier lugar, en cualquier momento y de la manera menos esperada, tal como lo hizo con Felipe. Por eso, mis hermanos, ¿sí? No dejemos de orar, no perdamos la fe por ese esposo o esa esposa que no se ha convertido, ¿sí? No dejemos de orar y no perdamos la fe por esos padres que pues se niegan a cambiar sus costumbres y no quieren escuchar de la palabra de Dios. No perdamos la fe y no dejemos de orar por esos hijos desobedientes, rebeldes, que se encuentran perdidos en este momento en caminos de muerte. Algún día saldrán de esos caminos. Si no perdamos la fe y sigamos orando por esos amigos, esos conocidos que pues están en una situación pues mala en este tiempo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, no perdamos la fe por esas personas, porque nuestro Señor Jesucristo nos puede dar la sorpresa de que en cualquier momento, en cualquier lugar, Él los halle, los llame
y les diga, síganme, porque ustedes son míos. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo aún sigue haciendo estas cosas maravillosas con las personas. ¿Sí? Nosotros simplemente, mis hermanos, tenemos que tener un poco del complejo de estos discípulos, el complejo de Andrés, ¿sí? De presentarle a las personas a Cristo, de llevar a personas con Cristo, el complejo de Pedro, de ser una roca, ¿sí? De ser firmes en la fe, ¿sí? El complejo de Felipe, de que no pasa nada si no somos tímidos y callados, pero de alguna manera nosotros participamos en la obra del Señor. Amén. Nosotros tenemos que ser, pues, discípulos de Jesús. ¿Sí me explico? Instrumentos de Dios. Dejemos, pues, que el Señor trabaje en nuestras vidas, nos examine y Él determine, no por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser, si dejamos que Él trabaje en nuestras vidas, para su honra y su gloria. Amén. Amén. Pues bueno, mis hermanos, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por esta palabra. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entenderla, a comprenderla, Señor, que en verdad debemos de dejarnos, Señor, debemos de permitir que tú obres en nuestras vidas. Que tú, Señor, nos examines y determines, Señor, nuestra vida, nuestro ministerio, no por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser, si dejamos que tú, Señor, pongas tus manos en nuestra vida y obres en nosotros. Que tú pongas tus pensamientos, tus ideas, tu amor, tu fuerza, tu paz, tu gozo en nuestros corazones. Ayúdanos, pues, Señor, a tener un poco del complejo de estos discípulos. Presentar, en donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, buscar uno y presentarle a Jesús. Donde quiera que estemos, Señor, tener la convicción y ser una roca firme y predicar tu palabra, compartir las buenas nuevas. Señor, a pesar de que nuestro carácter puede ser un poco tímido, callado, no importa. Tenemos una obligación y un trabajo que hacer, que es servirte. Señor, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, pues, a comprenderlo, a atesorarlo y a ponerlo en práctica. Te damos gracias. Bendice a mis hermanos, bendice a nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos. Ayúdanos a crecer y a madurar en la fe. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, pues continuamos la próxima, ¿ok? Y recuerden, repasen estos